En julio de 1943, Ponyri dejó de parecer una estación perdida y se convirtió en una pelea de sótanos, andenes y escombros. Los alemanes lo llamaron Mini Stalingrado, porque allí no había metáfora que valiera. En las 2 primeras semanas de julio, dentro de aquel pequeño nudo ferroviario ruso, se combatía habitación por habitación con palas de trinchera. Mientras tanto, zapadores soviéticos avanzaban a gatas entre cascotes hacia vehículos blindados de 65 toneladas. Ningún cañón antitanque podía con ellos de frente. Así que subían al casco, a la vista de la infantería alemana, y pegaban cargas explosivas sobre la cubierta del motor. Dentro de esas máquinas, las tripulaciones alemanas quedaban encerradas. No veían lo que ocurría encima de ellas, ni podían bajar el cañón principal lo suficiente para barrer a hombres pegados a las cadenas. Disparaban pistolas y subfusiles por las mirillas contra sombras que se movían en el polvo, a 3 metros. En la estación, la línea del frente partía el edificio por la mitad. Los 2 bandos se cubrían tras las mismas paredes, mirando hacia los mismos puntos. Una posición podía cambiar de manos varias veces en una tarde. Para destruir un solo blindado, los soviéticos llegaron a pedir una batería de obuses de 203 milímetros a quemarropa. En un solo combate vespertino, alrededor de Ponyri, ardieron 10 Tiger. Al norte del pueblo, el terreno era casi una mesa. Llano, desnudo, salvo por una colina baja. Se luchó por ella tantas veces y con tal sangría que al final ambos ejércitos dejaron de aferrarse a la cresta con grandes fuerzas. Peleaban por la ladera adelantada, porque desde allí se podía observar. Y observar costaba cientos de hombres cada día. Eso fue Ponyri en julio de 1943, un cruce ferroviario del centro de Rusia, con depósito de tractores, escuela y torre de agua. Antes de la guerra no pesaba gran cosa. En 8 días, pesó como pocos lugares del frente oriental. Paul Karel, historiador militar alemán que estudió la batalla con fuentes primarias alemanas en los años 60, la llamó el Stalingrado del saliente de Kursk. Quienes habían estado allí acortaron el nombre, Mini Stalingrado. No era un apodo lanzado al aire. Para entender cómo un cruce ferroviario acabó convertido en aquello, hay que mirar 3 cosas. ¿Qué quería hacer el 9º Ejército alemán? ¿Qué arma llevó para abrirse paso? ¿Y por qué esa arma, el blindado más potente del frente oriental en julio de 1943, no terminó vencida por carros soviéticos ni por cañones antitanque, sino por infantería con explosivos y sangre fría suficiente para trepar a una máquina de 65 toneladas mientras seguían disparando alrededor? Walter Model mandaba el 9º Ejército alemán. Su misión era bajar desde la región de Oriol y encontrarse con las fuerzas Panzer que subían desde Belgorod. Si la pinza cerraba, las fuerzas soviéticas atrapadas en el saliente de Kursk quedarían cercadas y destruidas. La lógica era conocida. Repetir los grandes cercos de 1941, Minsk, Kiev, Vyazma, donde cientos de miles de soldados soviéticos habían quedado encerrados en cuestión de días. Si Ciudadela salía bien, Alemania estabilizaría el frente oriental y demostraría que aún podía imponer el ritmo de la guerra. Model dudaba desde el principio. En la primavera de 1943, mientras Hitler y el alto mando de la Wehrmacht discutían si lanzar Ciudadela, fue a ver a Hitler con fotografías aéreas de las defensas soviéticas dentro del saliente. Aquello no mostraba una simple línea, mostraba un sistema, cinturones sucesivos de trincheras, campos de minas, cañones antitanque y artillería ya ajustada sobre las rutas probables de avance. Model sostuvo que los soviéticos esperaban el golpe, que cada semana de demora endurecía la defensa y que el plan, tal como estaba escrito, se estaba quedando sin tiempo. En eso, Model acertaba. Hitler aprobó la operación de todos modos y luego la aplazó otra vez para esperar nuevos blindados, los Panther en el sur y para el ataque norte de Model, el Ferdinand. El mando alemán había puesto en él una confianza enorme, pero Model veía otro peligro, menos citado después de la guerra. Al norte del sector de ataque del 9º Ejército, en el saliente de Oriol, el 2º Ejército Panzer sostenía una línea defensiva larga y muy estirada. Si los soviéticos golpeaban allí, mientras el 9º Ejército se hundía en el saliente de Kursk,
el desastre podía caer por la retaguardia. Model estaba advirtiendo que su propia espalda podía quedar cortada antes incluso de empezar. Esa preocupación resultó exacta. Pero antes de que importara, había que atravesar Ponyri. Y el Ferdinand venía de una historia que olía más a política industrial que a necesidad táctica. El Ferdinand nació de un concurso perdido. En 1942, el ejército alemán buscó un nuevo carro pesado. Henschel presentó un prototipo que fue aceptado y acabó siendo el Tiger I. Porsche presentó otro y perdió. Ferdinand Porsche estaba tan seguro de ganar que ya había empezado a fabricar cascos. 91 cascos quedaron en la fábrica sin destino. La salida fue convertirlos. Sobre el chasis Porsche se montó una casamata blindada fija con el cañón antitanque de 88 mm PaK 43/2, calibre 71, bastante más potente que el 88 del Tiger. Con esos vehículos se formaron dos batallones pesados de cazacarros, el 653 y el 654. Ambos pasaron al 9º Ejército de Model para Ciudadela. Así, el sector norte recibió todos los Ferdinand existentes, 89 vehículos, reunidos en el regimiento pesado Panzerjäger 656. Sobre el papel, a larga distancia, el Ferdinand era casi invulnerable y capaz de frenar un avance blindado. En el verano de 1943, el Ferdinand enseñaba al enemigo una placa frontal de 200 milímetros. A distancias normales de combate, ningún cañón antitanque soviético podía abrirla de frente. Su pieza de 88 milímetros, en cambio, alcanzaba a los T-34 y a los KV desde zonas donde ellos apenas podían responder. Tras la batalla, los soviéticos revisaron 21 Ferdinand capturados o inspeccionados. Solo uno había caído ante un cañón de tanque soviético. Un proyectil entró por el costado, a corta distancia, y prendió el depósito de combustible. Contra ese blindaje frontal, los cañones de tanques soviéticos casi no pintaban nada. Sobre el papel, el Ferdinand cumplía su misión: matar carros a larga distancia. Pero Ponyri no era ese campo de tiro. No llevaba ametralladora en el casco, y la casamata fija solo permitía girar el cañón unos 10 grados a cada lado. Si la infantería se pegaba al vehículo, la tripulación quedaba atrapada. El arma principal no podía barrer los flancos, no había con qué limpiar los costados, y abrir una escotilla significaba exponerse al instante. En Ponyri, esos defectos dejaban de ser detalles. El combate iba a ocurrir entre calles rotas y escombros, con distancias de metros, no de kilómetros. Precisamente allí, los hombres que el Ferdinand no podía alcanzar serían los que acabarían acercándose a matarlo. Heinz Guderian, inspector general de las tropas Panzer, vio al batallón 653 durante los ejercicios previos y pidió montar ametralladoras de casco antes del ataque. No hubo tiempo. Entraron tal cual. Entre la línea de partida de Model y Ponyri, los soviéticos habían preparado el terreno a fondo. El frente central de Konstantin Rokossovski llevaba fortificándose desde febrero de 1943, y ese sector recibió un cuidado especial. Rokossovski, nacido en Polonia, arrestado en la Gran Purga de Stalin en 1937 y liberado en 1940 tras 3 años preso, aportó algo decisivo: una gestión fría y disciplinada de las reservas. En abril de 1943, Rokossovski ordenó evacuar a la población civil de la zona del frente hasta 25 kilómetros de profundidad. Ponyri quedó vacía. Desde ese momento, cada casa y cada edificio pasó a servir a la defensa. No se trataba de salvar una localidad habitada, sino de convertir su posición en arma. La vía férrea Orel-Kursk cruzaba por allí, y eso hacía de Ponyri la llave del acceso norte. Los ingenieros fortificaron la estación, abrieron troneras en sus muros y transformaron la estación de máquinas y tractores, al norte, en un punto fuerte fortificado, con cañones antitanque cubriendo todas las entradas. Al sur, la escuela también fue reforzada y enlazada con una red de trincheras. La torre de agua quedó como puesto de observación sobre el terreno llano al norte de Ponyri. Entre esas posiciones, y por detrás de ellas, corrían trincheras entrecruzadas, zanjas de comunicación y pasos cubiertos.
Así los defensores podían moverse bajo el fuego sin abandonar los puntos fuertes. Cada calle estaba minada. Cada acceso abierto desde el norte ya tenía concentraciones de artillería calculadas de antemano. Los soviéticos habían diseñado un terreno que negaba a los blindados alemanes lo que más necesitaban: espacio, visibilidad y alcance. La defensa directa de Poniry recayó en la división de fusileros 307, al mando del general Yeltsin. Formaba parte del 13º ejército del general Pukov, en el centro del frente de Rokossovski, pero no la dejaron sola en la línea. Detrás de esa división, los planificadores soviéticos reunieron una enorme masa de artillería asignada a una sola división de infantería, 15 regimientos de artillería, una brigada de obuses pesados, 2 brigadas antitanque, el tercer cuerpo de tanques, la brigada separada de tanques 129 y el regimiento separado de tanques 27. Muchos vehículos quedaron semienterrados, con solo la torreta a la vista. Y detrás de la 307 había más líneas, más reservas y más cañones. Cuando el 9º ejército alemán golpeó el sector de Yeltsin, no chocó contra una simple división de fusileros. Chocó contra una fortaleza de armas combinadas, levantada durante meses por Rokossovski para frenar ese ataque. La ofensiva alemana empezó en la madrugada del 5 de julio. El 41º Cuerpo Panzer, mandado por el general Joseph Harp, recibió el sector de Poniry. Debía avanzar pegado a la vía Oriol-Kursk, romper las alturas de la zona y seguir hacia el sur, en dirección a Kursk. El cuerpo reunía la División de Infantería 292, la División de Infantería 86, la 18ª División Panzer y la División de Asalto 78. Los batallones Ferdinand del Regimiento 656 eran su puño acorazado. Pero los soviéticos conocían el horario. Horas antes, un zapador alemán capturado había revelado el plan exacto de la preparación artillera de Model. Rokossovski decidió adelantarse. En la oscuridad previa al amanecer, miles de piezas soviéticas abrieron fuego contra las zonas de reunión y las rutas de aproximación alemanas. Unidades que iban hacia sus posiciones de salida quedaron al descubierto. La descarga preventiva rompió el ritmo alemán y desordenó formaciones aún sin desplegar. Los cañones de Model respondieron, y el ataque comenzó. Para los Ferdinand, las primeras horas fueron desastrosas. El batallón pesado de cazacarros 653 avanzaba al oeste de la vía junto a la división 292. El 654 atacaba al este. Ambos sectores estaban saturados de minas. Los alemanes incluso habían llevado vehículos de demolición teledirigidos. El 5 de julio, los Borgward modelo 4 y los Goliath debían abrir pasos seguros entre las minas antes del asalto. Pero el plan se deshizo casi al empezar. La artillería hizo estallar sectores del campo antes de que las rutas quedaran marcadas. Las explosiones borraron las huellas de los Borgward, y los Ferdinand que venían detrás ya no podían leer el terreno. El batallón 653 lanzó 45 Ferdinand. A las 17 horas del primer día, 37 estaban inmovilizados por minas. No los había parado el fuego enemigo, sino cargas enterradas en una tierra revuelta por el bombardeo propio. Muchos se recuperaron después y volvieron al servicio. Pero en el primer día de Ciudadela, los cazacarros más potentes de Alemania quedaron clavados por explosivos ocultos. El 9º ejército avanzó entre 12 y 15 kilómetros antes de frenarse. El 41º Cuerpo llegó al perímetro de Poniry, pero no lo rompió. Esa noche, los dos bandos entendieron que Poniry aún no había empezado de verdad. El 6 de julio, la lucha entró en el complejo defensivo. Los Ferdinand del batallón 654 avanzaron por el este, apoyando a la infantería contra la estación de máquinas y tractores y los accesos del norte. En campo abierto, al norte del pueblo, hicieron exactamente aquello para lo que habían sido construidos. Varios carros soviéticos atrincherados cayeron a distancias de entre 1.500 y 2.000 metros. Sus cañones de 88 milímetros perforaban antes de que el enemigo pudiera responder bien. Pero al entrar en las calles, todo cambió. Poniry era un lugar estrecho. Los escombros crecían bajo el fuego continuo, y los defensores se replegaban a edificios fortificados y trincheras conectadas. Cuando los Ferdinand siguieron adelante sin la infantería pegada a ellos, porque esa infantería recibía fuego desde ambos lados,
quedaron solos en un lugar que anulaba su ventaja. El gran cañón ya no servía para todo. No bajaba lo suficiente para alcanzar sótanos justo bajo la boca del arma, y su giro limitado impedía cubrir a la vez las dos aceras de una calle. Los zapadores soviéticos se metían entre los cascotes y se acercaban por ángulos muertos. Sin ametralladora en el casco, las tripulaciones disparaban armas personales por las mirillas, contra hombres que usaban el propio blindaje como refugio. Algunas dotaciones intentaron una solución desesperada: disparar sus ametralladoras modelo 42 a través del tubo del cañón de 88 milímetros. Aquello apenas protegía nada. Los atacantes estaban demasiado cerca, demasiado dispersos, y el casco era demasiado grande para defenderlo desde dentro. La estación de máquinas y tractores cambió de manos 2 veces el 6 de julio. La infantería alemana la tomó por la mañana. Los contraataques soviéticos la recuperaron hacia media tarde. Al anochecer, el combate volvía al borde norte del edificio. La estación ferroviaria tampoco tuvo descanso. Unidades de la División 292 entraron en el edificio por la tarde. Ocuparon unas salas, mientras los defensores soviéticos conservaban otras. La pelea avanzó habitación por habitación. En algunos momentos del día, la línea del frente partía el vestíbulo de la estación. Alemanes a un lado de una pared interior, soviéticos al otro. La cota 253,5 quedaba a unos 2 kilómetros al nor-nordeste de la estación. Era una elevación baja en medio de terreno plano, pero dominaba todos los accesos alemanes hacia Ponirri. Quien la tenía veía y corregía el fuego de artillería. Quien no la tenía avanzaba casi a ciegas, bajo fuego observado. En los días siguientes cambió de manos una y otra vez. El 6 de julio, la División de Infantería 86 atacó esa cota con 2 batallones, apoyados por Tiger del Batallón Pesado 505 y por Ferdinand del Batallón 653. Los soviéticos aguantaron. El general Yenshin lanzó allí su reserva anticarro, la 13ª Brigada Anticarro, con 40 piezas de 76 milímetros y 20 cañones de 45 milímetros, moviéndose bajo el fuego hacia posiciones preparadas. También pidió todo el peso de las baterías Katyusha situadas detrás de la línea. El contraataque destruyó 10 Tiger y 12 Panzer IV. La colina siguió soviética aquel día. 10 Tiger alrededor de una simple loma en una tarde. Eso era, en la práctica, el mini Stalingrado. El 7 de julio, Model echó al ataque todo lo que podía reunir. Como los golpes iniciales no habían abierto brecha con la rapidez esperada, el general Harp ordenó un asalto concentrado con todos los medios disponibles. La 18ª División Panzer, guardada hasta entonces como reserva de cuerpo, entró por primera vez y avanzó hacia Ponirri desde el norte y el noroeste, junto a la 292. La División 86 atacó la cota 253,5 desde el nordeste. Los batallones Ferdinand se juntaron para golpear la estación ferroviaria y la estación de maquinaria y tractores. Se formó un grupo de choque de 166 vehículos de combate, 44 Ferdinand y 45 Brumbar. Su jefe, Bruno Kahl, lo dispuso en una forma que los documentos alemanes describían como una campana. Los Ferdinand iban delante, en 2 filas. En la primera, 2 compañías separadas por 100 metros, con los vehículos de mando en el centro. En la segunda, la tercera compañía, a intervalos de 120 a 150 metros. Por si fallaban las radios, cada Ferdinand llevaba banderines de señales sujetos a la antena. Detrás venían los Brumber y los cañones de asalto de 75 milímetros, encargados de aplastar a la infantería y a los equipos de ingenieros, mientras los Ferdinand se ocupaban de los blindados atrincherados y las posiciones anticarro. En el campo abierto al norte de Poniri, la idea funcionó. Los cañones de 88 milímetros golpeaban desde lejos y silenciaban carros soviéticos y piezas anticarro antes de que pudieran responder con eficacia. Durante varias horas del 7 de julio, la línea exterior al norte del pueblo se resquebrajó. Los alemanes entraron en la parte norte de Poniri. Al mediodía, los alemanes controlaban ya la mitad de Poniri, incluidos el extremo norte de la estación y parte de la estación de máquinas y tractores. El mando soviético reaccionó sin demora. Reunió todos los cañones antitanque disponibles en ese sector y lanzó contra él la artillería pesada situada detrás del pueblo.
Los aviones soviéticos de ataque a tierra, modelo Ilyushin-2, empezaron a golpear las rutas de aproximación alemanas. Y entonces apareció una escena que resume el problema del Ferdinand. Una batería de obuses B-4 de 203 milímetros abrió fuego contra un vehículo que se había adelantado a su pantalla de infantería. El proyectil de 203 milímetros no atravesó el blindaje frontal del Ferdinand. Ni siquiera tuvo que hacerlo. El proyectil, con una masa cercana a los 100 kilogramos, deformó el casco y mató a la tripulación por la fuerza del impacto. Fue una destrucción poco habitual. Los obuses pesados no eran armas antitanque de uso normal. Aún así, el episodio dejó una conclusión clara. El Ferdinand no era indestructible. Resistía las armas creadas para enfrentarlo, pero un arma empleada de manera inesperada también podía acabar con él. Al caer la tarde del 7 de julio, los contraataques soviéticos habían expulsado a los alemanes de la mitad norte de Poniri. La cota 253,5 volvió a cambiar de manos. La División 86 la ocupó al amanecer. La División 307 la recuperó por la tarde, con apoyo del tercer cuerpo de tanques. Los registros alemanes anotan ataques a las 8, a las 10, a las 15:30 y a las 19 horas. El último llegó con un regimiento de infantería y 60 tanques. La línea antitanque soviética lo detuvo. Cuando cayó la noche, los alemanes conservaban casi el mismo terreno que al amanecer. El precio, en cambio, había sido enorme. Hombres y máquinas difíciles de reemplazar. Entre el 5 y el 7 de julio, los partes de la División de Fusileros 307 registran ataques combinados de las divisiones de Infantería 292 y 86, además de la División de Asalto 78. En conjunto, 170 tanques alemanes fueron lanzados contra ella. La división resistió porque no estaba sola. Rokossovski administraba las reservas del Frente Central con una disciplina que el mando alemán no conseguía igualar. Mientras las divisiones de reserva alemanas, la 12ª División Panzer y la 10ª División Panzer Grenadier, eran desviadas para tapar las crisis del frente, los soviéticos seguían introduciendo unidades frescas en Poniri desde la retaguardia. La 4ª División Aerotransportada de la Guardia llegó para reforzar los accesos orientales. Además, varias brigadas de tanques se atrincheraron al sur del pueblo. Su misión era formar una barrera detrás de la estación. Y eso explicaba la frustración alemana. Cada noche, lo que habían atacado durante el día volvía a aparecer reconstruido delante de ellos. Las pérdidas de Ferdinand crecían, aunque las cifras brutas ocultaban parte del desastre. El batallón 653 había comenzado Ciudadela con 45 vehículos. Para el 8 de julio no tenían ninguno operativo. El batallón quedó apartado durante toda esa jornada para reparar los carros y devolverlos al servicio. Algunos regresaron, muchos no. El combate no era el único enemigo. El Ferdinand pesaba 65 toneladas y utilizaba un tren de rodaje diseñado para un tanque que nunca llegó a construirse. En un terreno lleno de minas y escombros, la tensión mecánica era extrema. Vehículos que habían sobrevivido al fuego enemigo acababan en los parques de reparación. La escasez crónica de repuestos impedía a las compañías de mantenimiento despejar la acumulación de trabajos. Durante la lucha por Poniri, rara vez hubo más de unos pocos Ferdinands disponibles para combatir. Mientras tanto, la batalla entraba en un ritmo que desgastaba metódicamente a los dos bandos. El ciclo se repitió durante el 8, el 9 y el 10 de julio. Con las primeras luces, la infantería alemana avanzaba hacia los sectores del norte, acompañada por los blindados que hubiera sido posible reunir. Al principio ganaba terreno. A veces llegaba a la estación, otras a la estación de máquinas y tractores, o incluso se acercaba a la escuela y a la torre de agua. Los defensores soviéticos cedían espacio, se refugiaban en edificios fortificados y esperaban. Cuando los atacantes entraban en el perímetro defensivo, abrían fuego. Entonces la artillería golpeaba las rutas de acceso situadas detrás de la penetración. No podía bombardear sin más las posiciones alemanas, porque ambos bandos ya estaban mezclados dentro del pueblo. En su lugar, cortaba los refuerzos y el suministro. Después llegaban las reservas soviéticas por la red de trincheras de comunicación. Los soldados salían de pasadizos cubiertos,
Aparecían detrás de las posiciones recién conquistadas y atacaban desde ángulos que los alemanes ni siquiera habían protegido. El diario de guerra del Noveno Ejército describía aquella experiencia como una forma de desgaste móvil, hasta entonces desconocida para sus tropas. La expresión importaba porque la doctrina alemana carecía de una categoría para describir aquello. Sus mandos pensaban en términos de guerra de movimiento, decidir rápido, penetrar, explotar la brecha y quebrar la cohesión enemiga. En Poniry ocurría lo contrario. Cada penetración quedaba sellada casi de inmediato. La velocidad aislaba a las unidades que avanzaban, y la cohesión que se deshacía era la alemana. El 9 de julio, el mando alemán concentró allí su mayor fuerza blindada para intentar abrirse paso por el pueblo. Los Ferdinands que quedaban en el batallón 654 fueron agrupados con los Tigres del batallón pesado 505 y los cañones de asalto Brumbar del batallón 216. El ataque debía golpear el complejo de la estación desde varios rumbos al mismo tiempo. La primera embestida logró entrar en distintos sectores. Por la tarde los alemanes controlaban buena parte de la mitad norte de Poniry y combatían a unos 100 metros de la torre de agua. Era la penetración más profunda de toda la batalla. El mando soviético respondió con todo lo que tenía. La artillería situada detrás del pueblo disparó sin pausa. Las baterías de cohetes Katyusha de las brigadas de morteros de la Guardia lanzaron salvas sobre las rutas de aproximación. Desde los edificios situados a ambos lados de la penetración, los equipos antitanques soviéticos abrieron fuego de flanco a distancias en las que fallar era casi imposible. Los Ferdinands avanzados quedaron atrapados otra vez en terreno estrecho. No podían emplear el cañón principal contra la infantería que se les echaba encima desde 3 direcciones. Dentro de los cascos, sus tripulaciones oían a los zapadores trabajando sobre el blindaje, pero no podían alcanzarlos. Al terminar el 9 de julio, el informe del batallón 653 al cuartel general del Segundo Ejército Panzer fue tajante. El 9 de julio, el conjunto de batallones tenía 54 Ferdinands en inventario, pero solo 25 podían moverse y combatir. Los otros 29 estaban en reparación, dañados o parados por averías. El mayor Heinrich Steinbach informó que incluso los útiles estaban agotados. Propuso sacarlos del frente y formar pequeños grupos entre 5 y 8 kilómetros detrás, como reserva móvil, alimentada con vehículos según los recuperara la compañía de mantenimiento. Tras 4 días, el ariete pensado para romper la defensa soviética ya pedía retirarse. Aún así, el asalto a Poniry no se canceló. El 10 de julio siguió la misma trituradora, con menos medios y el mismo resultado. La cota 253,5 volvió a caer y a perderse. Se combatió otra vez dentro de la estación, y la estación de máquinas y tractores cambió de dueño de nuevo. Los partes de las divisiones explicaban mejor que cualquier mapa lo que estaba pasando. Compañías alemanas de fusileros que habían entrado en Ciudadela con 100 hombres ahora reunían 20 o 30. Muchos oficiales habían muerto en proporción mayor, porque Poniry obligaba a pelear pegados a la línea, habitación por habitación, trinchera por trinchera, edificio por edificio. También se consumían los veteranos que dominaban ese terreno cerrado desde 1941. Los reemplazos quedaban atrás. En combate continuo, ningún sistema los hacía llegar a tiempo. Del lado soviético, el precio era igual de duro. Para el 10 de julio, varios regimientos de la 307 División de Fusileros eran ya grupos de combate. Hubo compañías enteras borradas mientras defendían el edificio de la estación. Dotaciones antitanque mantuvieron sus piezas incluso cuando los blindados alemanes pasaban por encima de sus posiciones. Murieron junto a los cañones, porque moverse era entregar la posición. Pero detrás de la 307 había otra línea, y detrás otra más. Luego estaban las reservas que Rokossovski aún no había empleado. Su defensa no dependía de una unidad milagrosa, sino de profundidad. Los ataques de Model no lograban atravesarla. Para el 11 de julio, Poniry había agotado la capacidad ofensiva del 41º Cuerpo. Los Ferdinands restantes actuaban en parejas o tríos, ya en defensa de los flancos contra contraataques blindados soviéticos. No quedaban suficientes para otra cosa. Harp ya había gastado sus divisiones de reserva, Model las suyas.
En 6 días, el noveno ejército avanzó entre 12 y 15 kilómetros desde la línea de partida, y aún tenía delante más de 45 kilómetros de cinturones defensivos soviéticos intactos. Con ese ritmo de avance y con hombres y máquinas desapareciendo a esa velocidad, hablar de llegar a Kursk dejó de tener sentido. Entonces, en la mañana del 12 de julio, todo cambió. A las 5:10, 2 frentes soviéticos lanzaron la operación Kutuzov contra el saliente de Oriol, al norte de las posiciones del noveno ejército. Era la vulnerabilidad que Model había señalado antes de Ciudadela. El frente occidental y el frente de Briansk golpearon al segundo ejército Panzer en una línea larga y débil. El empuje más peligroso llegó con el 11º ejército de la Guardia. En pocas horas abrió brechas que ponían en peligro toda la posición de Oriol. El frente norte del segundo ejército Panzer empezaba a venirse abajo. Model reaccionó sin esperar. A las 8 de la mañana, mientras en el sur estallaba Prokhorovka, la 12ª División Panzer y la 36ª División de Infantería, que iban hacia Poniry, recibieron la orden contraria y marcharon al norte. También salieron de Poniry los Ferdinands del batallón 653, los 10 que seguían operativos. Para las 9, Model recibió el mando tanto del noveno ejército como del segundo ejército Panzer, con la misión de coordinar la defensa de toda la zona de Oriol. La ofensiva que había dirigido durante 8 días quedó terminada. No por una derrota única y teatral en Poniry, sino porque una amenaza sobre su retaguardia la hacía imposible. Lo que él había advertido antes de Ciudadela acababa de hacerse real. Casi de inmediato, el noveno ejército empezó a abandonar el terreno ganado. El 18 de julio inició la retirada hacia su línea de partida. El 23 de julio, las fuerzas del ataque norte estaban prácticamente donde habían empezado. 2 semanas y media de avance se evaporaron en días. La operación Kutuzov siguió otro mes y acabó hundiendo por completo el saliente de Oriol. En ese proceso, 86.000 soldados alemanes causaron baja. Los Ferdinands enviados al norte descubrieron, ahora en defensa, que Steinbach tenía razón sobre su verdadero valor. Un puñado de estos vehículos, colocado en posiciones preparadas y disparando a larga distancia, sí encajaba con su diseño. El 17 de julio, el grupo de combate del capitán Rolf Hennings, combatiendo al norte de Poniry contra Kutuzov, destruyó 22 tanques soviéticos en un solo choque. El teniente Hermann Feldheim se atribuyó personalmente 11. Algunos impactos se registraron a más de 2.500 metros. Contra blindados soviéticos al descubierto y lejos, el Ferdinand seguía siendo la máquina prometida. El problema no era el arma en su terreno, era Poniry. El balance final de los batallones de Ferdinand en los combates de julio de 1943 quedó así. El batallón 653 y el batallón 654 iniciaron Ciudadela con 89 vehículos. Durante julio, entre Poniry y la defensa posterior de Oriol, 39 quedaron destruidos sin reparación posible. Especialistas soviéticos del campo de pruebas de blindados inspeccionaron 21 vehículos inutilizados tras la batalla. 10 habían caído por minas y cargas explosivas colocadas por infantería. 5 quedaron inmovilizados por impactos en el tren de rodaje. 1 fue destruido por un impacto directo de un obús B-4 de 203 milímetros. Otro cayó cuando un cañón de tanque soviético penetró el blindaje lateral. Los demás fueron recuperados o abandonados por fallos mecánicos. En los combates entre Poniry y Oriol, del 5 al 27 de julio, el blindaje frontal del Ferdinand lo explicó casi todo. Los cañones soviéticos solo lograron destruir 1 por el costado. En los archivos federales alemanes, el batallón 653 reclamó 320 carros y cañones autopropulsados destruidos, además de muchos cañones antitanque y vehículos. Pagó 24 muertos, 126 heridos y 13 máquinas perdidas para siempre. Era un éxito táctico auténtico. A larga distancia, el vehículo acertaba. La proporción de bajas no era propaganda. Pero esos 320 blindados soviéticos no abrieron Poniry. La estación seguía en manos soviéticas. La cota 253,5 también seguía soviética. Y la carretera hacia Kursk continuaba cerrada.
Ahí estaba la trampa para el Ferdinand. Su ventaja a distancia dejaba de importar cuando el resultado se decidía entre escombros, a distancias cortas, dentro de una localidad rusa machacada. A finales de agosto, el batallón 654 entregó los vehículos que le quedaban al 653 y volvió a Alemania para recibir carros Panther. Durante el invierno de 1943, los Ferdinand supervivientes fueron reconstruidos y por fin recibieron ametralladoras en el casco. Era la modificación que Guderian había pedido antes de Ciudadela, cuando le respondieron que no había tiempo. Rebautizados como Elephant, 11 fueron enviados a Italia. Allí, la primera compañía del batallón 653 combatió en Anzio a comienzos de 1944. La mayoría acabó abandonada o destruida conforme avanzaba la campaña italiana. Ponyri quedó en manos de las fuerzas soviéticas el 18 de julio, sin una batalla final. Los alemanes se marcharon. La División 307 vio una retirada con lo que aún conservaba de sí misma. Había aguantado 8 días de ataques continuos, con varias divisiones alemanas y todo el parque de cazacarros más potente que Alemania había construido hasta entonces. Resistió porque Rokossovski no defendía Ponyri como un punto aislado, sino como parte de un sistema. Y ese sistema no se rompía por golpear más fuerte en un solo lugar. Cada penetración quedaba taponada. Cada avance era respondido con un contraataque. Al amanecer, la fuerza alemana era menor que el día anterior. Por la noche, la defensa soviética volvía a llenarse de hombres y material. El diario de guerra del 9º Ejército cerró la fase de Ponyri con una conclusión involuntaria. La defensa soviética podía absorber ataques simultáneos de varias divisiones y recomponerse antes de que el atacante convirtiera un éxito local en algo decisivo. De aquella nota se desprendía una verdad incómoda. El método que había llevado a Alemania de victoria en victoria desde 1939 ya no funcionaba igual contra un enemigo que había aprendido a diseñar defensas contra él. Model lo expresó sin rodeos al estudiar el fracaso de la Pinza Norte. La ofensiva había chocado con un sistema preparado con conocimiento concreto de los métodos alemanes y pensado para neutralizarlos. Las demoras impuestas por Hitler, mientras aguardaba equipos nuevos, habían dado a los soviéticos el tiempo necesario para levantarlo. Model lo había advertido antes de Ciudadela y lo repitió después. En los años posteriores, Ponyri fue reconstruida. La estación volvió a levantarse en su emplazamiento original. La escuela ocupó el terreno donde su antecesora fortificada se había defendido aula por aula. La antigua estación de máquinas y tractores fue despejada. El pueblo recuperó su papel de antes de la guerra, punto de reparto para las granjas colectivas de la zona, parada en la línea férrea entre Oriol y Kursk, un sitio por el que se pasaba sin demasiadas razones para detenerse. Al norte sigue la cota 253,5, el mismo lomo bajo sobre la misma llanura. Desde lejos, casi no parece una altura. Desde un coche, apenas le dedicarías una mirada. Nada en ese terreno insinúa por qué, durante 8 días de julio de 1943, ambos bandos pagaron tanto por conservarlo. Los alemanes atacaron la cota, la tomaron, la perdieron, volvieron a tomarla y volvieron a perderla. Cuando la batalla terminó, seguía en manos soviéticas. Para el defensor, el precio se justificaba por un valor concreto. Mantenerla impedía a los alemanes ver los accesos a Ponyri sin quedar expuestos primero. Y mientras eso fuera así, la carretera hacia Kursk permanecía cerrada.